Gloria al nombre de Jesús. Y la palabra del Señor lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que va al cielo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto ¿a quién? Que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará, pues a sus ángeles mandará acerca de quién, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dígale: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo, dígalo, tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, nombre sin igual. Jesús,
Dale ese aplauso a Jesús, dale ese aplauso a Jesús. Toma asiento, aleluya. Le preguntaba yo al Señor hace algunas madrugadas, antes de salir a trabajar en mi tiempo de oración, ¿qué compartir con la iglesia en esta tarde? Pues tengo una jornada de muchas prédicas en los próximos meses o en las próximas semanas. Ayer en la República Dominicana, desde que lleguemos a eso que vamos. Y le decía yo al Señor, ¿qué le predico a la casa antes de salir? Y el Espíritu Santo me susurró: el que habita, el que habita, el que habita. Todos sabemos, amados, que el Salmo 91 es uno de los salmos más conocidos incluso por aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Justo ayer hablaba con alguien y le explicaba y le decía: amado, no es suficiente con solo creer en Jesús y con solo tenerlo en su corazón. No es suficiente solo con decir yo amo a Dios. Lo que pasa es que cuando Dios o cuando Jesús hablaba a sus discípulos, una vez les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Usted no se lo sabe. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué implica seguir a alguien? Ayer íbamos en caravana hasta Canton y yo iba allá al frente y de repente veo que el esposo de la hermana Yaeli se detiene un poco y le digo: varón, ¿qué pasó? Que está lento. Y me dice: es que todavía hay dos más atrás que se quedaron en el semáforo, se quedaron en la luz. Cuando nosotros seguimos a alguien, implica no perderle. En República Dominicana dice no perderle pie ni pisada. Cuando nosotros seguimos a alguien, vamos a su ritmo. Cuando nosotros seguimos a alguien, vamos de la misma fuerza o velocidad que esa persona va. Por ende, cuando Jesús le dice en su palabra a su pueblo, a su iglesia: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dese cuenta que Él no estaba diciéndoselo a impíos, Él no estaba diciéndoselo a gente que no conocía a Jesús. Ya ellos lo conocían, ya ellos habían caminado con Él, ya ellos habían visto los milagros que Él hacía. Pero Él está diciendo ahora: si ustedes quieren realmente seguirme como ustedes dicen, tienen que negarse a sí mismo, tienen que negarse a los placeres de este mundo, tienen que negarse a los placeres de la carne, tienen que negarse a los placeres que les da el robo, a los placeres que les da la mentira, a los placeres que les da el sexo ilícito. A esos placeres hay que negarse, tomar la cruz y seguirlo. Entonces, ¿qué implica seguir a Jesús? Cristian, dile que me dé un poquito menos de volumen en este micrófono. ¿Qué implica seguir a Jesús? Seguir a Jesús implica renunciar a todo lo que yo hacía antes y comenzar a ser alguien nuevo. Precisamente hablaba de alguien de aquí con otra persona hace algunos días y le decía: a mí me impacta de esa persona que me dice que ella me testifica, que él me testifica que ella era así, así y así en el mundo, y hoy yo verlo tan sometido me impacta. ¿Por qué me impacta? Porque no es que tú no tengas la fuerza para arrancarle la cabeza al que te está haciendo daño. No es que tú no tengas la fuerza, varón, para darle el puño, la galleta al que te está maltratando, al que te está hablando mal. Tú tienes la fuerza, pero tú sabes que tú sigues a Cristo cuando aún teniendo la fuerza no lo haces. Tú sabes, no. Tú sabes que tú sigues a Cristo cuando aún teniendo las capacidades para humillar a alguien no lo haces. Porque Jesús tenía toda la capacidad para humillar a la gente que lo estaba latigando, pero no lo hizo. Jesús tenía toda la capacidad para levantarse de esa cruz, matar a medio mundo, pero no lo hizo. Y tú y yo nos molestamos y decimos: si esta supiera lo que yo era en el mundo. Ay, si me agarrara antes, Karen, Si me agarrara con el carácter de antes.
Si me agarrara con la fuerza de antes, Lili, si me agarrara con la fuerza de antes, si me agarrara con el carácter de antes, Jesús tenía la misma fuerza siempre, Jesús tenía el mismo carácter siempre. Pero ¿sabe qué? Él decía: yo tengo un legado que dejar para el pueblo que me sigue, yo tengo un legado que dejar para mis hijos, yo tengo un legado para dejar para mi casa. Por eso yo he decidido seguir a Cristo, aunque me cueste someter el orgullo. Yo he decidido seguir a Cristo, aunque me cueste someterme mi carne, tomar mi cruz y seguirle. El que habita. El Salmo 91, los brujos lo tienen abierto en su casa para que les dé cobertura. Los santeros lo usan para ritos, para cubrirse. Y te ponen la pulserita roja esa y te leen el Salmo 91 para cobertura. Pero les tengo noticia: el Salmo 91 ni ningún salmo es un amuleto de la suerte. No hay amuletos en la Biblia. La Biblia es el escrito de Dios, pero el poder de Dios viene de arriba. La Biblia es el escrito, pero el poder viene del Espíritu Santo. La Biblia es el escrito, pero ella es la espada. Pero si el que está manejando la espada no está lleno del Espíritu, déjame decirte que no hay ningún poder sobre lo que declares sobre los otros. Así que brujo, te tengo una noticia. Así que santero, te tengo una noticia. El trabajo que hiciste no tiene ningún poder, porque el efecto de la Biblia se hace efectuar cuando el poder del Espíritu Santo está sobre el que la lanza. Yo vengo a lanzar una palabra profética sobre alguien. Voy a decirle: si habitas, tendrás cobertura. Si habitas, estarás lleno de la unción. Si habitas, estarás lleno del poder. Si habitas. Ahora bien, Él nos da una condición en ese salmo. El salmista, pero quiero usar la palabra salmista porque no todos los salmos fueron escritos por David. Pero en este caso, el salmista pone una condición para iniciar este texto. Él pone una condición para iniciar un texto. Y él dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Toca al que está con tu hombro al lado y dile: el que habita. O sea, hay una condición para habitar al abrigo del Altísimo. Hay una condición para habitar y morar bajo la sombra del Omnipotente. Hay una condición para habitar bajo su cobertura. Él no está diciendo el que visita. Él no está diciendo el que va solo los domingos. Él no está diciendo el que va solo los martes. Él no está diciendo el que va solo los miércoles. Él está diciendo el que habita. Hay una diferencia muy grande entre habitar y visitar. El problema es que la ñoñería de hoy es que el cristiano no ha acabado de entender que Dios no te está llamando a hacer visita, te está llamando a habitar. La diferencia entre la visita y el que habita es que la visita no tiene llave de la casa, pero el que habita tiene entrada infinita. Dios mío, el que habita tiene acceso directo y cuando llega se quita los zapatos, aunque le apeten la media. Pero el que visita no se los quita. El visitante come con formalidad. El que habita se chupa los dedos. Yo vengo a hablar con alguien una locura aquí. Yo me estoy preparando para el fin de semana que viene, pero yo vengo a hablar con alguien, a soltarle una palabra. Yo no sé si tú eres de los que quieren estar comiendo con formalidad o te quieres chupar los dedos de los mensajes que el maestro le da a los pastores de esta casa. Yo no vengo a hablar con visita, yo vengo a hablar con los que habitan. Y si hay alguno que visita, le vengo a decir: es necesario que habites. Wow. La diferencia entre un huésped y un residente es que el huésped no tiene los mismos derechos, a menos que la visita que tú vayas a hacer es a casa de tu padre.
Wow. Y el Señor me ministraba y me decía: los huéspedes nunca van a tener título de propiedad. Los huéspedes nunca van a tener herencia. Los huéspedes nunca van a tener regalos permanentes. Los huéspedes vienen en Navidad, llegan el 24 y si les coge la noche se van el 25. Pero el que vive conoce los misterios de la casa. El que vive conoce los secretos del Padre. El que vive conoce los secretos del dueño de la casa. El que vive sabe que las paredes las pintaron ayer, porque antes de ayer todavía no estaban pintadas. El que vive conoce los secretos de la casa. Y el Señor me llevaba, wow, y me decía: hazle entender a la gente que cuando hacen que el lugar seguro sea debajo de las alas del Maestro, cuando hacen que el lugar seguro, que la sombra sea, aleluya, la sombra del Omnipotente, es porque están cercanos a mí. Y escúchame que me ministraba Dios: necesito uno alto y uno bajito. Vamos, alguien, venga. Necesito dos personas, uno alto y uno bajito. Aleluya. Ahí vienen dos altos. Ahí vienen. Todos los altos se pararon. Venga un niño grandecito. Alejandro, ven, mijo. Alejandro, ven. Yo no sé si tú eres del mismo tamaño que ella. No, necesito a alguien bajito. Ven, Zoe. Zoe, ven. Ven, Zoe, yo creo que tú eres más bajita que ella. Párese, mi hermana. En el verso 1, el salmista utiliza la palabra sombra. Y la sombra tipifica cuidado. Es muy interesante porque esto mismo me mostraba el Señor. Y me decía: recuérdale a la iglesia que para estar debajo de una sombra hay que estar muy pegado a ese árbol o muy pegada a esa persona. Porque ¿qué pasa? Este paño está haciendo una sombra en el suelo, pero no la cubre a ella porque ella está lejos del paño. Dios mío, come on, preach. Yo necesito hablar con alguien en esta hora. De lejos no se reciben los milagros. De lejos no se reciben las sanidades. De lejos no se recibe cobertura. De lejos no se recibe lo que Dios tiene para ti. Ahora acércate, mija, acércate al paño. Ven, Zoe, ven, acércate y mira hacia allá. Acércate hacia el paño. Cuando tú estás de cerca tienes cobertura. Cuando tú estás de cerca, aunque vengan los dardos, aunque vengan las lluvias, no te van a mojar. Cuando tú estás de cerca, aunque los vientos azoten, su manto te cubre, su sombra te cubre. Yo vengo a hablar con alguien hoy, a decirle: en los días de más calor hay un árbol que está dispuesto a darte sombra, y en la sombra del Espíritu Santo, en la sombra del Padre sobre nosotros, la que nos guarda, la que nos cubre, la que nos guía, la que nos encamina. Gracias, mis hermanas. Cuando yo soy sombra de alguien, para que esa persona disfrute de mis beneficios, tiene que estar cerca de mí. ¿Usted ha escuchado de las famosas sombrillas? De las famosas sombrillas empresariales. Para que yo gane, tiene que haber gente debajo de mí. Para que yo gane, tiene que haber gente debajo de mi pirámide. Ellos se van a beneficiar, pero yo me beneficio. Eso te dice el mundo. Para yo beneficiarme, benefíciate. Pero el Señor te dice: ya yo tengo todos los beneficios. El Señor te dice: ya yo tengo todos los beneficios. Tú no necesitas entregarme nada. Solo acércate a la sombra y habitarás bajo mi abrigo. Dios mío, solo acércate a la sombra y habitarás bajo mi abrigo. Solo acércate a la sombra y te daré cobertura. Solo acércate a la sombra, y aunque las enfermedades vengan y te azoten, aunque venga la tormenta, no te, ay Dios mío, no te podrán dañar. Pero ahora bien, Él habla de la intimidad, porque habla de abrigo. Y
usted no se ha dado cuenta, wow, justo ese día después de que termino mi tiempo de oración, me pongo el abrigo en la puerta de mi casa. Y cuando me pongo el abrigo que me estoy vistiendo, debajo tenía la misma camisa que yo usaba para estar en mi casa. Pero pregúnteme ¿por qué? Porque con el abrigo no se ve lo que traigo dentro. Yo vengo a hablar con gente llena de heridas y a decirle: cuando estás al abrigo del Altísimo, las heridas del pasado no se ven. Si te golpearon, no se ven. Mientras cicatrizas, no te vas a avergonzar, porque Él no te va a exponer. Yo tengo que hablar con alguien hoy y decirle: mientras yo salía de mi casa aquel día, el Señor me ministraba y me decía: así como tú te pones el abrigo, todo lo que está dentro queda en un lugar secreto. De esa misma manera quiero ministrarte. Hay un lugar secreto para ti. Hay una intimidad, hay un lugar secreto. ¿Cómo yo obtengo ese lugar secreto de sanidad? Pregúnteme cómo. Lo obtienes en oración y en búsqueda. Porque ay Dios mío, para habitar al abrigo del Altísimo hay que tener una relación de rodillas con el Altísimo. Para habitar al abrigo del Altísimo me tengo que poner en posición de búsqueda. Yo necesito de ti, yo necesito de ti, yo necesito de ti. Wow, Dios mío. Había un lugar santísimo para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Dios no podía pasar a este lugar. Pregúnteme por qué. Porque en aquel tiempo había un sacerdote designado. El único que podía entrar a tener acceso al lugar santísimo era él. Imagínense en este tiempo que con todos los problemas que tenemos nosotros, solamente el pastor Guido, la pastora Elizabeth, el pastor Héctor, la pastora Scarly, la pastora Ibelice puedan entrar al lugar santísimo a pelear por su bendición. ¿Alguien tiene dudas con eso? Hágame la pregunta ahora, no salga a hablar de mí después. O se lo desmenuzo. Se lo desmenuzo. El lugar santísimo solo estaba reservado para alguien que se mantenía en santidad. Si el sacerdote no tenía santidad en él, una vez él entrara, sus vestiduras tenían unas campanitas en la parte de abajo. Yo sé que esto te va a gustar a ti, Onelis. Tenía unas campanitas en la parte de abajo, y cuando el sacerdote se movía, hacía ruido las campanitas. Mientras el sacerdote se estaba moviendo, las campanitas hacían ruido para que la gente supiera que el sacerdote todavía estaba vivo. Pero ¿qué pasaba si el sacerdote había mentido y estaba en pecado? Las campanitas dejaban de sonar. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Cuando las campanitas dejaban de sonar, alaban al sacerdote por una soga desde adentro y lo arrastraban, porque el sacerdote había muerto delante de la presencia de Dios. Pregúnteme cómo esto cambió. Dígame, ¿cómo esto cambió? Esto cambió luego de que Jesús es enviado a la tierra. Jesús viene a la tierra y dice: ok, yo voy a morir por Lisset. Ya no necesitan un sacerdote para Peoria. Jesús llega a la tierra y dice: yo voy a morir por Ana. Ya no necesitan un sacerdote para Peoria. Dice: yo voy a morir por Ledia. Ya no necesitan un sacerdote para Honduras. Yo voy a morir por Héctor. Ya no necesitan un sacerdote para Puerto Rico. Yo voy a morir por Maribel. Ya no necesitan un sacerdote para República Dominicana. Diga conmigo, la historia cambió. Para que el hombre pudiera habitar en la presencia y no solamente visitar una vez al año el sacerdote el lugar santísimo, Jesús viene a la tierra, muere por nuestros pecados. Y cuando Jesús muere, entonces el velo que había, que interrumpía esa conexión entre el hombre y Dios, se rompe. Diga conmigo, se rompió. Cuando hay una ruptura, las rupturas provocan un ruido.
Las rupturas provocan que algo cambie. Las rupturas provocan que algo se separe. Se separó lo que había intermedio entre nosotros, que era un sacerdote. Y ahora dice el Señor: para tú hablar conmigo, Juan, no necesitas del sacerdote o del pastor. Para tú hablar conmigo, Yaeli, no necesitas del pastor ni del sacerdote. Para tú hablar conmigo, Ana, tú no necesitas de nadie más, porque te he dado conexión directa con el Padre. ¿Dónde está la gente aquí que tiene conexión con el Padre hoy? ¿Dónde está la gente aquí que entiende que el velo se rompió? ¿Dónde está la gente aquí que entiende que el velo se rasgó? El velo del templo se rompe y nos da una conexión divina con el Padre. Ahora bien, no solo esto pasa, sino que al darnos un lugar secreto, nos da una dependencia continua. ¿Algún médico o estudiante de medicina aquí? Pero para ser médico usted no necesita saber eso. ¿Alguna madre aquí? Dependencia divina es como cuando el feto del bebé está conectado a la mujer. El bebé no come si tú no comes. El bebé no bebe si tú no bebes. El bebé no vive si tú no vives. Una conexión divina que se da cuando nosotros habitamos es una dependencia total del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me daba el ejemplo del feto, porque si la mamá no come la suficiente vitamina, el feto no recibe vitamina. Entonces vas al médico y el médico te dice: el niño viene con un problema. La iglesia de hoy tiene un problema. Pregúnteme cuál es. Le falta discernimiento porque no hay relación. La iglesia de hoy tiene un problema. Pregúnteme cuál es. Le falta conocimiento porque no hay Biblia. Pero yo le tengo la solución a todos esos problemas. Pregúnteme cuál es. El tener una relación con el Padre y habitar en su presencia. El que habita tiene sentido de propiedad. El que habita encuentra estabilidad emocional. Ahora bien, cuando nos están dando la clase de ciencia y llegan a la parte de los animales, nos dicen que todos los animales tienen un hábitat. Mi pregunta es: en el hábitat, no se me distraiga, en el hábitat del animal, ¿no tiene el animal depredadores? Voy suave porque quiero que usted lo entienda. Sí tiene depredadores. De igual manera, en el hábitat en el que usted y yo estamos, hay un sinnúmero de depredadores que están buscándonos. Los demonios que trabajan para Satanás nos están persiguiendo, nos están queriendo dañar, nos están queriendo hacer la guerra. Pero cuando la iglesia tiene conocimiento bíblico, entiende que esa guerra ya fue vencida en la cruz del Calvario. Y aunque en mi hábitat me persigan, ya yo tengo uno que me cuidó desde el principio. No, ¿alguien lo entiende? Aunque en mi hábitat me persigan, ya yo tengo uno que desde el principio no me ha dejado, no me ha desamparado, no me ha soltado. Y hemos hablado de 3 puntos, pero te voy a dar el cuarto. El primero, la diferencia entre ser huésped y residente. El segundo, la intimidad o el lugar secreto. El tercero, la dependencia continua. Pero el cuarto punto para cerrar este mensaje es que habitar bajo la sombra del Omnipotente te da estabilidad emocional. El que habita no es como las olas que vienen y van. El que habita no lo mueve fácilmente. Cristian, no me des toda tu dirección, pero ¿dónde tú vives? ¿Cómo se llama la calle de tu casa? Orange. Vamos a decir que es la calle Orange, casa 10. Si tú saliendo de aquí tienes un problema con tu mamá en el teléfono,
¿Tú vas a dejar de vivir en la casa Orange, que está en la calle Orange? ¿Dónde usted vive, mi hermano? Canton, Illinois. Si hay una tormenta de lluvia, cuando usted salga por esa puerta, ¿usted va a dejar de vivir en Canton? Y a eso me llevaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me decía: cuando hay estabilidad, cuando se habita, hay estabilidad emocional. Porque cuando tú habitas en una casa, las malas noticias no te mueven de ahí. Cuando tú habitas en una casa, los problemas no te mueven de ahí. Cuando tú habitas en una casa, tú tienes sentido de propiedad. Y tú dices: nadie me mueve de esta casa. Que está en la Hansler, ¿verdad que no, mi hermana Lice? Tú dices: nadie me mueve de esta casa, Karen. Tú dices: esta casa es mía, esta casa es mi propiedad. Dios me la entregó a mí. Por eso cuando tú habitas a la sombra del Altísimo, moras, aleluya. Cuando tú habitas en la dirección del abrigo del Altísimo, tienes estabilidad emocional. La depresión no te va a mover. Que el pastor no te salude no te va a mover. Que el pastor no te llame no te va a mover. Ay, Dios mío, que el líder te hable estrujado no te va a mover. Porque tú no habitas en una iglesia, tú no habitas en un templo, tú habitas bajo la sombra. Me voy a apartar por lo que dijo el pastor el domingo. Tú no habitas con el pastor, tú habitas bajo la sombra. Me voy a apartar porque no me gusta la adoración. Tú no habitas con la adoración, tú habitas bajo la sombra. El que habita bajo la sombra adora cuando nadie adora. El que habita bajo la sombra se somete a las leyes terrenales, pero porque está bajo la sombra. El que habita bajo la sombra no le falta trabajo, porque Jehová le suple. Yo no sé por lo que tú estás pasando, y no te voy a decir que no me interesa, porque sí me interesa. Pero te tengo noticias. Habitar bajo la sombra da la solución a todos los problemas. Te cambia la vida cuando habitas bajo la sombra. Ay, Dios mío. Te cambian las finanzas cuando habitas bajo la sombra. Y el Señor me ministraba textualmente: hay gente en casa de oración que están convertidos pero no están bajo la sombra. Estar convertido no basta, porque los convertidos no van para el cielo. Van para el cielo los que siguen su palabra. Por eso el que habita. Por eso el que habita. Por eso estos 25 minutos explicándote por qué es necesario habitar y no ser un visitante. Entonces tú decides si te quitas los zapatos en su presencia y descansas, o por comportarte con formalidad, porque eres visita, no te los quitas y seguir con los mismos problemas todos los días de tu vida. No. Tú decides si desnudarte en su presencia por la confianza con el Padre, o seguir caminando con todos los problemas por la vida y todos los días viniendo al culto y llegando a tu casa a llorar por la misma situación. Hay mujeres aquí que tienen que cambiar su historia hoy. Hay hombres aquí que tienen que cambiar su historia hoy. Y yo no te lo estoy diciendo para pararte los pelos, porque si Dios quiere Él revela. Yo te lo estoy diciendo para que tú entiendas que el cambio de vida es necesario. Jehová cambió mi vida. Él cambió la sombra que me llevaba. Y yo te quiero decir algo: cuando yo pensé que ya no había esperanza, Jesús llegó y transformó mi casa, y transformó mi salud, y transformó mi familia. Yo no te estoy hablando de algo que no conozco. Ya yo vi a Dios transformar a un borracho y convertirlo en adorador. Sí, yo no te estoy hablando de algo que no conozco. Ya yo vi una mujer católica hasta más no poder, que tenía un niñito Jesús en cada espacio de la casa. Botar todos esos niñitos Jesús, sacar todos los velones y decir: yo voy a seguir a Cristo. Yo no te estoy hablando de lo que no sé. El Señor hoy te dice: tienes que renunciar al pasado.
El Señor hoy te dice: agarra una bolsa, agarra una funda, mete todo lo que no sirve ahí y bótalo. Esos pantalones que están demasiado apretados, bótalo. Esa falda tan apretada, bótala. Yo no te estoy hablando de ropa, yo te estoy hablando de la mala ropa. Porque aquí no predicamos ropa, pero vista decente. Hoy el Señor te dice: agarra esos CD de Nita Nazario, agarra esos CD de Juan Gabriel, que lo usa los sábados para limpiar en la casa. Mételo en la funda y bótalo. Dios mío, alguien tiene que botar todo el pasado hoy, empezar a habitar en su presencia. ¿Cómo habitar en su presencia? Con lo mismo del pasado. ¿Cómo habitar en su presencia? Con la misma música de antes. ¿Cómo habitar en su presencia? Con las mismas malas costumbres. Y como último ejemplo, el Señor me decía: ¿y qué hace la gente cuando se muda a una casa? Lisette, cuando usted compró su casa, ¿usted se mudó con los mismos muebles que usted tenía? No. Usted compró muebles nuevos. En el mundo dicen: lo nuevo más llama nuevo. Si usted se mudó de casa, cambie los muebles, cambie la cama. Vaya y compre la cama usada, pero el matre compre lo nuevo. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Deje de estar reciclando lo del pasado ahora en el camino de la fe. Porque tú no puedes habitar en lo nuevo con lo viejo. Me bajó un rema ahora mismo. No cambia la esposa ni cambia el esposo. Sí, que ahorita dicen: el pastor Héctor dijo que cambiara todo lo viejo, así que viejo, te va. ¿De qué año nuevo? Esposo nuevo. Reprende al diablo. Sí, las vi sus intenciones. Eso era para que se riera un poco. Tranquilo, varón, que no lo van a cambiar. Cámbialo todo menos al esposo y a la esposa. Cambie su forma de andar. Cambie como usted habla. Cámbielo y usted verá cómo sus hijos van a cambiar. El Señor me mostraba que gente aquí va a dejar de luchar tan fuerte con ataduras de generaciones y generaciones en sus casas. El día de hoy va a cambiar el hábitat de mucha gente aquí. El día de hoy va a cambiar el hábitat de mucha gente aquí. Y no solamente aquí, a sus familiares. Porque el día que usted cambia su hábitat, la gente que le rodea dice: ahora yo veo a Aurelis más contenta. Ahora yo veo a Maribel más contenta. Ahora yo veo a Fernanda más sonriente. Ya no veo al mismo Héctor aburrido, cansado, molesto. Ahora veo un hombre gozoso. Y la gente va a empezar a decir: yo quiero lo que tiene Roxana. Yo quiero lo que tiene mi hermana Ana. Van a decir: yo quiero lo que tiene Wilmer. Cuando la vida a alguien le cambia de escenario, su vida cambia y la de los demás también. No vengo a hablar a alguien que va a cambiar la historia de su familia hoy. Yo vengo a hablar a alguien que va a cambiar la historia de su casa. Si todos eran pobres, tú no vas a ser pobre. Si todos eran tristes, tú vas a ser gozoso. Pero hay que cambiar de hábitat. El que habita, póngase de pie. Jesús, amado.